muy preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Y dice la bendita palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos nosotros de poder estar hoy reunidos en este lugar. Y Señor, para proclamar tu palabra, para alabarte, para adorarte. Y Señor, para escuchar tu consejo. Dios mío, Espíritu Santo de Dios, produce en nosotros ese entendimiento, Señor, de tu palabra, para que aprendamos a diferenciar entre lo santo y lo profano, mi Señor amado, para poder vivir como personas útiles a ti. Y Señor, como dice tu palabra, sacerdotes que te sirvan conforme a tus propósitos y a tu palabra. Glorifica tu nombre en este día, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hablábamos la semana pasada de que habíamos entrado, ya empezamos a entrar a la casa del alfarero. Entonces, qué lindo nosotros poder entender de que cada uno de nosotros somos barro, dice la palabra, y la palabra alfarero significa uno que le da forma al barro, uno que da forma. Entonces, ¿cuántos aquí necesitamos que el alfarero nos dé forma? Porque a veces pensamos en nuestra religiosidad de que estamos teniendo la forma de Dios. Mire, hay gente que les enseñan aquí en iglesias de que ellos tienen la forma que Dios pide. Porque les miden con el metro, les miran a dónde llega el pelo, o sea, esa forma, todos esos son rudimentos que no tienen poder contra los apetitos de la carne. Toda esa religiosidad, ese legalismo que Cristo cumplió en los 603 mandamientos, si nosotros nos esforzamos por cumplir en nuestras fuerzas alguno de ellos, bajamos a Cristo de la cruz para cumplirlo nosotros. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo en la persona para que no tenga un problema de robarle la gloria a Cristo, que ya nos cumplió. Y la Biblia dice que el que está en Cristo cumple toda la ley. Entonces, muy importante, porque nosotros necesitamos ser la forma del alfarero, la que Él da, no la que da el pastor legalista, estándole recalcando a la gente sobre cosas de la carne, sabiendo que si el Espíritu no lo hace, lo que está generando es una cantidad de hipócritas sentados ahí. Y lo importante es que cuando sea la obra del Señor, lo que hay ahí es una personita que el Espíritu Santo hizo esa obra, y por eso se viste en esa forma, y por eso vive así, por eso da fruto y testimonio. Pero no simplemente una hipocresía. Aquí entran de una forma y salen de otra, y viven de otra. Eso se llama hipocresía. Acuérdense que la palabra sinceridad viene de una palabra que es sincera, cuando estaban esculpiendo.
y se les toqueaba la escultura. ¿Qué hacían ellos? Sin que nadie se dé cuenta, cogían cera y le echaban, y entonces la pulían y la escultura se veía perfecta. Pero mentiras, que tenía cera. Entonces la palabra sinceridad quiere decir sincera, o sea, sin agregarle nada de la carne a Dios. Pero por eso tiene que producir el Espíritu Santo una nueva persona, un nuevo nacimiento. Por eso el creyente que está en Cristo está después de Cristo, no antes de Cristo. Antes de Cristo está el viejo hombre lleno de cargas de pecado. Entonces, por eso necesitamos venir al alfarero. Si Dios no me ha convencido a mí de tal cosa, el alfarero tiene el poder para convencerme. Él tiene unos métodos maravillosos para convencernos, algunos dolorosos, pero necesitamos el método del alfarero, no el método del concilio. Porque hay concilios que tienen unas reglas. Usted ve las reglas del concilio, así tiene que manejar cada uno. Yo no quiero nada que tenga que ver con mi carne, sino que tenga que ver con la obra del alfarero en mi vida, en nuestra vida. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces necesitamos que nos dé forma. Por eso entramos ya a la casa del alfarero. Bendito es el nombre del Señor. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Señor cogió polvo y entonces le dio forma. Seguro que en el modelo eterno de Dios Él le dio forma, ya que el polvo estaba en forma de barro, porque darle forma al polvo es muy difícil. Debe ser barro. Entonces, en Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí todos somos obras de la mano de Dios. Pero ¿qué le pasó a algunos vasos? Que se totearon, que se quebraron, que se les cayó el asa, que por donde se sirve la boquita se rompió. Entonces ya deja de ser útil para unas cosas, los usan para otras. Entonces, cuando un vaso es útil en la casa, usted lo usa para ciertas cosas, pone joyas, guarda cosas interesantes, ¿me entiende? Pero cuando ya deja de ser útil, que está sucio, usted lo pone allá para echar otras cosas menos. Por eso dice, y el Señor menciona diferentes vasos, unos de oro, otros de plata, otros de madera, otros de barro, uno para usos honrosos, otros para guardar basura. Vives, basura. Entonces, ¿cuántos vasos hay aquí? Habemos aquí, que lo único que guardan es basura. Usted, cuando nos pegamos a la televisión, las novelas que están llenas de fornicación, de adulterio, de celos, de contiendas, de asesinatos, de cosas terribles, usted lo que está echándole al vaso de Dios, el que Él compró con su preciosa sangre, el que Él quiere bendecir y salvar, es basura, y basura, y basura, y ellos cada vez más ricos. Entonces, por eso, gloria a Dios que vinimos a la casa del alfarero. Bendito es el Señor. Estoy feliz de que estemos en la casa del alfarero, porque Él es el que tiene el poder a través de su bendita palabra de hacer la obra en usted y en mí. Ni siquiera yo mismo me puedo hacer la obra, cuánto menos la voy a hacer yo en usted. Nunca. Tiene que ser el alfarero en usted y en mí. Así es que funciona. Todo legalismo tiene que salir de nuestras vidas, toda religiosidad. Queremos ser sincera, sin esa cera, sinceros ante Dios, sin esa contaminación mentirosa. Que lo que ocurra en su vida y en la mía sea una obra pura del Espíritu Santo de Dios. Entonces va a ser una obra que va a permanecer. Hoy vamos a ver el proceso del alfarero, porque ya entramos en la casa del alfarero. Y entonces nos va a poner en la rueda, y de ahí nos va a trabajar y nos va a meter al horno. Todo se va a fijar, porque el horno es para fijar, para que no se caigan las cosas. A veces se caen. Entonces, qué lindo es nosotros poder avanzar, y que sea el alfarero el que haga la obra preciosa en nuestras vidas, hermanos, porque necesitamos es vivir con sinceridad. Inicialmente, en el proceso, el alfarero coge el barro y lo sumerge en agua. En el barro, eso es lo que hacen los alfareros, lo sumergen en agua para varias cosas. Una, para que quede homogéneo el barro. Otra, para
que se ablande. Mire, uno endurecido y viene y escucha la palabra y el Señor comienza a amasarlo. Y la palabra lo amasa. Ay, Señor, verdad. Yo con esa raíz de amargura, yo con esa falta de perdón, soy iracundo, Señor. Y entonces el Señor comienza a ablandar para sí, listo, pero tranquilo. Mire, el Señor nos va dando. Entonces, por eso el barro hay que sumergirlo en agua. Entonces, se homogeniza, se ablanda y también las impurezas se van subiendo. Se van subiendo las impurezas para poder, o sea, hay impurezas en nuestras vidas, hermano, que es necesario que el Señor venga, el alfarero, nos meta en el agua de la palabra. Para quitar la palabra, hermano, es la que nos renueva, la palabra es la que nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos lavados y regenerados y renovados por la palabra. Entonces, qué lindo. Eso mismo nos sucede a nosotros. El Señor nos tiene que limpiar. Mira que cuando el Señor va a coger el barro, cuando iba a crear al hombre, fue, cogió polvo, entonces ya formó un barro y comenzó a darle la forma. Eso, pero acuérdese que como el Señor nos formó según vimos en Génesis, lo acabamos de ver, y en Génesis 2, 26 y 27, dice que nos hizo y nos formó a imagen y semejanza de Dios, pero eso se perdió en usted y se perdió en mí. Nosotros perdimos la imagen y semejanza de Dios por nuestro padre Adán. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Venir nuevamente el alfarero, venir y buscarlo, porque el alfarero es el que va y busca el barro no va y busca al alfarero porque lo arme. No, Dios nos buscó y nos encontró y entonces Él viene y trabaja. Por eso dice en Ezequiel 36, 25, vayamos allá. Y es donde el Señor dice, coge el barro. ¿Por qué? Porque es necesario que al barro se le esparza agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Tiene que ser agua limpia. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces comienza el alfarero, ojo, y el proceso que empieza ahí, usted lo va a ver ahorita. Tremendo. Entonces el Señor ahí tiene que esparcir sobre nosotros el agua. Mire, uno en la calle no se congrega. ¿Dónde está el agua? No la va a encontrar. No, que es que yo estudio en la casa, que es que yo veo por internet. Hermano, el internet es una bendición para los que lo usan. La televisión es una bendición para las palabras. El radio también, si usted escucha la palabra. Pero es un mandamiento de Dios el congregarnos, hermano, para que Dios esparza en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque en medio de la congregación, dice la Biblia, envía el Señor bendición y vida eterna. Y dice que en medio de la iglesia el Señor se mueve en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 candelabros. O sea, Él se mueve en medio de cada uno de nosotros. No dice que en la casa. Entonces ahí debe esparcir agua limpia, porque es agua limpia la que nos da forma para poder el Señor venir a nosotros y que tenga contentamiento. Entonces, ahora, dependiendo de la cantidad de basura, porque hay barro limpio, hay lugares donde usted va y encuentra barro limpio, aquí hay barro limpio, pero también hay barro que tiene mucha basura. Entonces, dependiendo, hay que pasarlo por un sedazo. Ahí es donde el Señor lo pasa por el sedazo para mecerlo. Tiene que mecer el Señor para poder que queden unas partículas abajo y las otras arriba. Hacer separación entre lo santo y lo profano, entre lo que es y lo que no es, entre lo inmundo y lo limpio. Para eso es que el Señor nos pasa por eso. Entonces, nosotros vamos a darle un vistazo a Gálatas 5:19 para que veamos en el sedazo todo lo que tiene que quedar. Tiene que pasar solamente el barro limpio. Entonces, si únicamente nos damos un vistazo por Gálatas, vamos a ver la cantidad de cosas que trae el barro, porque nosotros somos ese barro del que habla el Señor. Nosotros somos esas vasijas que Él armó, pero se perdió su forma. Mire, y ahí en Gálatas 5:19 nos damos cuenta de la basura que puede tener una vasija o que puede tener un barro. Mire, y manifiestas son las obras de la carne, del barro. El barro es el que se manifiestan esas obras. Que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, dice Pablo que los que practican estas cosas no eran del reino de Dios.
Entonces por eso es que nosotros venimos delante del Señor. Mire, si nosotros nos revisamos delante de Dios, delante de esto y lo que sigue, pues dice, Dios mío, ahí estoy yo. ¿Entiendes? Porque a veces hay envidias. Envidia, que porque como es envidia, como se ríe envidia, como viste envidia, como habla envidia, como Dios mío, y caemos entonces el barro con sucio. Entonces hay que pasarlo por el sedazo. Efesios 4:22, mire, es otro vistacito ahí de lo que tiene el barro y de lo que el barro, porque Dios lo tiene que pasar por un sedazo. El alfarero tiene que pasar el barro por un sedazo antes de comenzar el proceso. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire el pasado. Por eso es que tiene, cuando se trae el vaso, viene el alfarero, lo revisa, está muy quebrado, lo revisa y entonces empieza a mirar y a encontrar cosas del pasado. Hay que coger y vaciarlo, despojarlo. Mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarlo del viejo hombre, hay que coger todo lo que tiene que ver con el antes de Cristo y despojarlo para que quedemos después de Cristo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, este vaso es usted y soy yo. Esto hay que despojarlo de todo lo que tenga. Cuando llegan del alfarero, el alfarero lo tiene que tener limpio, él lo limpia para poder trabajarlo. Y si es barro, es lo mismo, tiene que limpiarlo. El 23, mire, o sea, primer proceso es despojarlo de todo lo que tenga dentro, de todo lo que tiene que ver con lo viejo. El segundo es renovado en el espíritu de nuestra mente. Segundo, hay que renovarlo, o sea, vaciarle el agua. Nos renovamos por la palabra, el agua. Y tercero, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, el nuevo hombre es creado, o sea, si usted y yo somos nuevas criaturas de Cristo, somos creados nuevos para andar en la justicia de Dios y en la santidad de la verdad de la palabra. Entonces, pero para que esta renovación ocurra, hay que llevar la vasija o el barro al alfarero. Entonces él lo va a despojar y lo va a revestir. Después le va a dar un revestimiento, un retoque precioso. Entonces ahí es donde comienza el proceso. Despojándolo, renovándolo, revistiéndolo, para que pueda contener ese tesoro y Dios tenga contentamiento. Porque muchos nos llamamos cristianos o esos vasos de honra, pero el Señor dice por su fruto, por su contenido y lo que sale de ahí. Porque yo sé mucho de muchos, usted le comparte a la gente, no hermano, yo estuve en iglesias y me sé todos los versículos, están llenos de pura chatarra. Entonces hay que despojarlo. Porque yo soy cristiano. Si yo soy cristiano, la Biblia dice por su fruto nos conocerán, por nuestro fruto. Es por el fruto. No es por cómo predica, no es por las iglesias que ha abierto, porque esto hoy en día es una competencia carne con carne, y la carne produce carne y billete. Entonces, sino revistiéndonos de Cristo. Miren lo que dice. ¿Por qué? Porque si estamos en ese proceso, cuando venga entonces el alfarero a probarnos en la rueda y en el fuego, miren lo que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, que es que vamos a ser probados. No que yo soy cristiano, bueno, vamos a ser probados. Y dice, así como se prueba el oro. Y dice que la fe suya y mía en la obra de Cristo es más preciosa que el oro, aunque la gente está buscando el oro. Por eso dice el Señor, si como al oro me buscares. Mire, cuando sea puesta a prueba nuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, hermano. Cuando somos probados, cuando hay contiendas, cuando se generan cosas, hermano, ¿qué es lo que sale de nuestra boca, hermano? Alabanzas a Dios o maldiciones. Donde la Biblia dice que el Hijo de Dios dice que ya no maldice, sino que bendice. No odia, sino que ama. Entonces, sea hallada cuando somos probados en alguna forma, en alguna situación, en alguna circunstancia, en algún problema, sea de enfermedad, dice que esa fe en esa obra de Cristo sea hallada en alabanza, hermano. Mire, alabando y dándole gloria a Dios porque Él está en control, en gloria y honra a Dios. Cuando sea manifestado Cristo, Cristo ya se manifestó en nuestros corazones y se manifestará por segunda vez.
para poder llenar estos vasos y que seamos esos templos del Señor. Entonces, lo primero que vimos aquí rápidamente es que primero hay que despojar a la vasija o al barro o al vaso de todo sedimento. Todo lo que haya del pasado tiene que salir. Por eso en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, todo lo del pasado, lo que tenga que ver con el viejo hombre, lo terrenal, tiene que morir. En el 9 dice, y ahí que comienza a hablar en nosotros, que fornicaciones, adulterio, hay una lista tremenda que quedan a veces en el vaso. Mire, hay vasos en las iglesias. No, pues muy sencillo. Mire, el pastor claro que yo conozco otros muchos pastores que en el púlpito y allá detrás, una puertita, y detrás de la puerta ya tenían las mujeres adulterando con ellas. Terminado de hacer el amor con ella y salía a predicar. ¿Cómo le parece ese sinvergüenza? Y por ahí hay otros con tremendos ministerios, 3, 4 años con la novia en la propia iglesia, y viene el Señor y así. Y grandes ministerios en Estados Unidos, ministerios de millones de personas, el ministerio completo que tiene iglesia en todo el mundo. El presidente que le daba consejería al presidente Bush hijo, tenía un marido, teniendo a su esposa y sus hijos, y nunca lo quiso reconocer. Llevaron las grabaciones al FBI y el FBI dijo sí, y le tocó reconocerlo en público. Y el presidente, entonces hermano, todos nos tenemos, por eso dice, si alguno se limpia de estas cosas, usted y yo nos tenemos que limpiar todos los días, porque el diablo no respeta pinta, no respetó al Hijo de Dios, nos va a respetar a usted y a mi hermano. Entonces, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hermano, me corresponde a mí dejar el adulterio, dejar la pornografía, dejar la mentira, dejar el robo, dejar el chisme. Es a mí, dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, me toca a mí. Pero Él ya nos ha dado el poder, ha puesto su Santo Espíritu en nuestra vida. Tiene la palabra, tenemos la oración, tenemos los recursos de Dios para usted y yo. Y además puso el querer como el hacer, para que usted y yo tengamos simplemente que hacerlo. Entonces, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. El verso 9. Adelantico dice, habiendo despojado del viejo hombre, hermano, al vaso hay que despojarlo del viejo hombre y revestirlo de nuevo, dice el verso 10. Y el verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces el alfarero coge, despoja todo lo que tenga que ver con lo antiguo en la vasija, en el vaso, y entonces para darle un revestimiento nuevo. Revestidos pues como escogidos de Dios, dice la palabra. Entonces, todo lo del pasado, el alfarero se lo quita. Y deja la vasija totalmente vacía. ¿Para qué? Para que pueda ser llena nuevamente. Ese fue el propósito de Cristo. Hermano, mire, hay unas cosas que usted y yo vamos a entender profundamente en las enseñanzas del bautismo. Para que usted entienda 100% de que Cristo vino a hacer una obra 100% terrenal. Terminó su obra terrenal, terminó la empresa que comenzó a los 12 años, cuando le dijo, en los negocios de mi padre estoy, y cuando murió en la cruz dijo, consumado es lo que el Padre me dio, y todo lo que consumó Cristo fue terrenal. Cogió al viejo Adán y lo clavó en la cruz, y cogió al nuevo Adán, ahí lo clavó en la cruz también, porque el primer Adán fue clavado en la cruz, de donde venimos nosotros, y el segundo Adán, que sin pecado, también. Y entonces dice ahí en 1 Corintios 15 que el primer hombre tal y el segundo hombre, espíritu vivificante, que es Cristo. Estamos en el segundo hombre, porque el Adán fue crucificado. Y entonces toda la obra de Cristo fue terrenal. Los mandamientos que cumplió, los 603, todos eran terrenales. Mandamientos legalistas, mandamientos para la carne. Él lo cumplió todo terrenal. Ojo, que por allá el Señor dice, mire cómo el Señor hace diferencia entre Él, el Espíritu y el otro. Por allá dice, usted puede blasfemar de mí, si quiere blasfeme de mi Padre, pero si blasfema contra el Espíritu, no se le será perdonado. Mire cómo hace diferencia la obra del Espíritu, una cosa diferente a la obra de Cristo, totalmente terrenal. Pues cuando entendamos eso, vamos a entender el nombre de Cristo. Vamos a entender por qué se le dio otro nombre. Vamos a entender por qué no se puede pedir, sino en el nombre de al Padre, el que le pida a Cristo directamente nada obtiene. Entonces es pero cada uno en su lugar, para poder entender cosas maravillosas y profundas y salirnos de la religión, hermanos. Entonces es necesario vaciarnos.
mire, vaciarnos de toda la religiosidad que nos han enseñado, hermano, todo legalismo, tanta mentira que no tiene poder sobre estos apetitos que tenemos nosotros. Apetitos en los ojos. Tengo mi esposa y quiero la otra, y quiero la otra, y quiero la otra, y no se sacia. Hasta que venga el alfarero, quite toda esa basura del viejo hombre, le dé unos ojos nuevos, espirituales, para que pueda mirar a su esposa, amarla, respetarla, bendecirla y respetarla. Y ser sincero con Dios y con todos. Entonces, es necesario, hermano, vaciarnos para poder. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido se perdió en la carne. Y todo lo tenía que rescatar con carne. Y la sangre era física. Todo era físico. Por eso, Cristo. Entonces, es necesario, hermanos. Debemos vaciarnos de toda fortaleza, hermano. Argumentos que levantamos a través de la religiosidad, a través de la falsa enseñanza que nos han enseñado. Porque eso mantiene vivo al viejo hombre. Necesitamos destruir al viejo hombre para que el nuevo hombre se levante y venga una vasija y comience a ser de honra, de misericordia, y si Dios quiere, escogida para la gloria de Dios. Entonces, y poder ser así llenos del Señor, llenos. Para eso necesitamos vaciarnos. Que nosotros somos casa y templo de Dios. Necesitamos, hermano, que Dios haga esa obra. Y tener necesidad, sentir necesidad, Señor. Quiero que hagas esa obra. Quiero ser un vaso de honra. Un vaso de honra, hermano. Segundo punto que vimos, poquito, consiste ya no solamente en vaciarlo, vaciarlo, toda la chatarra. Segundo punto, raspar, ya no solamente vaciar, raspar, y eso sí que duele. Porque es que una cosa es que yo dejo de conversar con ella. No, yo ya no, ya me limpié, ya estoy con mi esposa. Pero por ahí tiene el celular, sabe dónde está, tiene amigos que le hablan, ve por ahí, preguntó por fácil, ¿qué dice? Ah, no, pero yo ya no me junto con ella, no, hay que raspar, que raspar, no puede quedar ninguna conexión con el viejo hombre, hay que rasparlo, si queremos el vaso de honra, hermanos, vaso de honra para el Señor, hay que raspar. Entonces, tremendo, por dentro y por fuera, un cepillo con unas lijas, hermanos, lijas al tamaño. Yo necesito un tipo de lija, de pronto usted necesita, de pronto usted otro, de pronto usted. El Señor tiene la lija adecuada para usted y para mí. Él es el alfarero, Él nos, creo, Él sabe dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Entonces, Él es el maravilloso cirujano, por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para quitar todas las impurezas, hermano. Entonces, el Señor dispuso para nosotros el resumen de toda la Biblia, Romanos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, ahí está el resumen de lo que Dios quiere y quiso desde antes de la fundación del mundo. Que presentemos el vaso, el sacrificio vivo. Señor, vengo del alfarero. Señor, si me arrepiento, te pido perdón sincero, Señor, produce en mí ese arrepentimiento que solo tú puedes producir. Yo quiero, haz tu obra en mí, Señor, líjame, haz lo que tengas que hacer, pero ten misericordia de mí. Necesitamos ser sinceros con Dios, porque Dios tiene el poder para limpiarnos por dentro y por fuera y hacer de usted y de mí vasos para su gloria y su honra. Entonces, ahí necesitamos, y para eso necesitamos cada día, hermano, después de que el Señor nos lija, cada día la cruz, cada día. Entonces, y necesitamos, y todo ese proceso trae humillación a nuestras vidas, hermano. Todo ese proceso, ahí nosotros uno raspado. Dios mío, yo tenía unos propósitos y unos proyectos tremendos, y de un momento a otro el Señor deshace todos mis proyectos y me mete en los proyectos de Él. Y yo digo, esto es contrario a lo que yo quiero. Dios, esto es de otra naturaleza, ¿no? De otra naturaleza era yo. Entonces viene el Señor y nos pone ahí y comienza a ordenar, pero lijando todo por dentro y por fuera. Porque es que eso es muy fácil, ir a estudiar un ratico, unas 3 horitas diarias, 4 horitas, en un año ya título pastor y ya mira a los demás hermanos en santos. Hermano, qué cosa, o sea, qué falta de entendimiento tenemos. Es un llamado del Señor y el Señor tiene que coger la vasija para poder usarla. Dios, hermano, si usted y yo no tomamos en un vaso, usted le sirven en un vaso, está todo sucio y usted va a tomar y huele a huevo. Yo no me tomo eso.
que no se lo toma. ¿Y por qué Dios se tiene que tomar cosas que huelen peor que eso? Porque esto, al fin y al cabo, va al cuerpo y el cuerpo se desecha. ¿Por qué Dios se tiene que tomar nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, que al final nos van a matar a nosotros? Entonces, necesitamos ser humillados, hermano. A veces necesitamos ser humillados. Debemos pasar entonces por un proceso doloroso a través de la lija del Señor. Mire que el Señor le dice a Jeremías, por ahí en el capítulo 15, el Señor le dice a Jeremías que vaya donde el alfarero, eso vamos a la casa del alfarero, pero en el capítulo 15 el Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres, le pone una condición, hermano, mire, una condición. Yo te restauraré, todos nosotros necesitamos restauración del Señor. Pero el Señor nos dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Es una condición, hermano, no es así. Tiene que haber una conversión. Y esa conversión requiere de una santidad, de santos como yo soy santo. Dice que andemos en los caminos del Señor. Dice que dependamos de la palabra y no de la palabrería, la filosofía de los predicadores. Y que tengamos a Cristo como Rey y Señor de nuestra vida. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Mire, y si entre sacares hay que sacar, hay que vaciar, hay que raspar, el Señor lo hace. Lo precioso de lo vil serás como mi boca. Esos vasos de honra hablan de la boca de Dios, su boca, para que a través de su boca corra la palabra y sea glorificada en su vida, en mi vida, y Dios sea glorificado. Entonces, hay que limpiarnos, pero si alguno se limpia de estas cosas, entonces, tercer paso es el proceso de restauración. Primero se despoja, segundo se lija para que no quede nada del pasado, porque cuando quedan cosas del pasado, allá volvemos, porque estamos pecando contra Dios. Él dice que Él cogió nuestros pecados y los echó al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Que por nosotros tenemos que hacer lo que Él dice. ¿Acaso nosotros tenemos más poder que Dios para resistir, guardar eso, violar la palabra de Dios? Y esa palabra va a venir y nos va a coger. Entonces, hermano, y tercero, entonces comienza la restauración. Después de que Él hace toda esa limpieza, por eso debemos venir a la casa del alfarero para ser limpiados, para ser renovados en nuestra manera de pensar. Y entonces Dios comienza la restauración, no es al revés. Y ya sabemos que entonces hay algunos vasos que no tienen las orejas para cogerlos. Dios no tiene dónde cogerlos. Y hay otros que tienen la boca torcida o rota. Entonces no puede usarlos el Señor. Pueden servir el agua. Entonces ahí donde Dios comienza ese proceso. Jeremías mismo pasó por un proceso tremendo. A Jeremías lo cogían los reyes, hermanos, lo maltrataban de una manera que casi lo mataban. Y Jeremías llegó un momento en que le dijo, Señor, ya no hablaré más de ti, nunca más volveré a hablar más de ti. El Señor lo tenía en un proceso. Pero Él dice que no obstante había dentro de su corazón un fuego que lo sostenía, hermano. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que haya en nosotros, en nuestra vida, ese deseo, ese anhelo, ese gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar del trato, a pesar del quebrantamiento, de seguir adelante con el Señor, hermano. Ahí necesitamos, hermano. Entonces, no hay cogedera, no tiene el Señor de dónde cogerlo, porque esto es bíblico y esto va a la unidad de la Biblia, y ya lo vamos a ver. No hay boca para hablar. Por eso dice que el Señor está buscando a alguien que se pare en la brecha firme por el Señor, por la humanidad delante del Señor. Eso es lo que Dios busca. Entonces, el Señor va entonces, está vacía, está quebrada, va a coger barro y lo mezcla con el agua para poder armar. Pero muchas de esas vasijas volvían y se quebraban. Entonces, para tener una boca nueva, restaurada, purificada, es necesario pasarla por el horno. Por eso mire, acuérdese de Isaías. Dice que
tuvo una experiencia con la gloria de Cristo, la gloria del Señor. Y dice, ay de mí, que siendo un hombre impuro de labios, y estando en medio de un pueblo impuro de labios, han visto, mire, tenía el labio quebrado, tenía la boca quebrada. ¿Qué hizo el Señor? Eso es la unidad de la palabra. Dice que el ángel cogió un carbón del altar. Tiene que ser un carbón del altar. Hermano, qué importante es entender el modelo de Dios. La oración habla del incienso, y el incienso solamente se puede encender con los carbones del altar, del sacrificio. Si lo enciende con otro fuego, es fuego extraño. Entonces, mire, la oración, antes de yo orar, tengo que tener mi boca pasada por un carbón del altar de la cruz cada día. Esto es una unidad en la palabra, una unidad perfecta en la palabra. Entonces, sin el carbón del altar no tengo mi boca pura, porque el altar habla de mi cruz cada día. O sea que sin cruz no hay lavacro, y sin lavacro no va a haber oración agradable a Dios, va a haber palabrería humana. Entonces, ojo, porque todo esto es una cosa que está en la palabra verso por verso, verso por verso. No hay que interpretar nada, ella se interpreta sola. Entonces, carbón, y ya entonces fue un ángel y trajo y le untó carbón del altar del sacrificio, y entonces fue purificado y limpio su pecado. Ahora sí, envíame a mí. Reconoció Isaías, porque Isaías, ¿qué? Usted ve en el capítulo 6, en los capítulos anteriores, que ya lo vimos en una enseñanza. Isaías le profetizaba a todo el mundo, hasta que vino y tuvo un encuentro con el Señor. ¿Cómo así, Señor, que lo estaba profetizando así, con la boca partida? Miren, todo eso es la unidad de la palabra, para que nosotros nos pongamos cuentas con el Señor. Entonces, la clave para que el alfarero restaure las bocas y las asas no estaba en el agua y el barro combinados. Cuando lo hacen con barro y con agua solamente, después en el horno no resiste, no, más adelante vuelve y se le quiebra las asas. Miren que esto, lo que les voy a mencionar, es bíblico y está en la unidad de la palabra. Agua y barro no funciona. ¿Por qué? Porque se caen. El pueblo de Israel vivían como barro y vivían con los profetas. El agua, la palabra nunca les faltó, les sobraba la palabra. Necesitaban algo más. Entonces el alfarero sale a buscar al campo unos animalitos que se le pegan al ganado y le chupan la sangre. Entonces va y recoge una cantidad y viene y los muele bien y saca sangre de esos animalitos, porque la sangre tiene un poder coagulador muy tremendo, y en unión con el barro y el agua hace una cosa impactante. Entonces, qué tremendo. Mezcla barro, agua y sangre. Qué coincidencia. Nosotros, Cristo, el Espíritu. Qué tremendo la obra que hace el alfarero para que pueda resistir esa vasija. O sea, sin la sangre de Cristo, nosotros como barro no funcionamos, no existe. La sangre de Cristo trae nuestro nuevo nacimiento, nos afirma. ¿Por qué la mayoría de la iglesia se va a condenar? Porque no tienen la sangre de Cristo en sus vidas. Porque Cristo, a través de la sangre, es que nacemos de nuevo, es por la sangre de Cristo. Es estando crucificado. Acuérdese que la sangre es apropiativa. No es que usted tenga que ser crucificado, es apropiativa la obra terrenal de Cristo.
es apropiativa, esa sangre. No es que nosotros nos juntamos o nos rociamos una sangre, es creer, es esa fe en esa obra terrenal de Cristo, porque la obra de Cristo fue meramente terrenal. Entonces es a través de esa sangre que nosotros como vacías, mire usted, aquí yo puedo recibir palabra toda la vida. Hay gente que dice, yo llevo 50 años en el Evangelio y nunca han probado la sangre de Cristo. Por eso siguen en sus fornicaciones. ¿Por qué? Porque cuando el vaso entonces es metido al horno, hermano, y no tiene la sangre, se revienta. Se revienta y después se le cae en la salsa y se le cae la boca y otra vez, hasta que dice el Señor, no más. Y es para allá donde vamos. Entonces necesitamos esa obra. Eso usted lo puede averiguar. Así funcionan los alfareros. Allá iban por esos animalitos, son como unas sanguijuelas, unas garrapatas. Entonces venía y los molía, porque habla de la sangre de Cristo, así como cuando Adán y Eva pecaron. El Señor mataron dos animales y los cubrió, o sea, puso una cobertura de piel, pero los justificó tempranamente por la sangre. Y esa sangre de esos animales era preciosa para Dios, tan preciosa era que nadie podía presentarse al Señor sin sangre. Preciosa la sangre de los animales. Imagínense la sangre de Cristo para nuestra vida, porque estamos hablando espiritualmente. Entonces necesitamos la sangre de Cristo, hermano, para poder mantenernos, permanecer, y que esas asas, mire que el carbón lo llevaron de donde está la sangre, el carbón ahí untado de sangre, ahí donde se hacen los sacrificios, y entonces Isaías fue limpia su boca, fue restaurada su boca, fue restaurada sus manos. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, boca nueva asa, hermano, tremendo. Por eso dice el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No se puede permanecer en Cristo, no se puede ser un vaso de honra sin la sangre. Lo que nos limpia es la sangre. Primera de Juan 1:7, que está en luz como Cristo de luz, tiene comunión con todos, y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. La sangre que nos limpia, hermano, para poder ser vasos de honra. Si alguno se limpia de estas cosas, necesito la sangre. Tengo enemistad con mi hermano, con mi hermana, tengo que ir a pedir perdón para que la sangre me limpie, porque entonces me limpio yo, y si la otra no quiere aceptar, no importa que no acepte, gloria a Dios. Yo me humillé y entonces yo traigo bendición para mis hijos, mi familia, mi hogar y todo. Tiene que ser así. Si el otro es iracundo, deje el iracundo, humíllese, vaya, pídale perdón. No quiere, ok, no hay problema, gloria a Dios. Porque Dios puso la espada, con un lado condena y con el otro salva. Bendito es el Señor. Es el doble filo de la espada. Pues así es, hermano, la sangre tiene el poder de limpiar estos vasos para poder ser de honra para Dios y de gloria para Dios. ¡Qué tremendo! En Sofonías 3:9, vayamos a Sofonías 3:9. La sangre. Nosotros como vasos necesitamos la sangre, el agua de la palabra, del Espíritu, y como barro que somos, que es lo que el Señor nos hizo. Estamos en esa mezcla preciosa. Mire, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Está hablando del futuro de nosotros. Cuando viniera el Espíritu Santo, que ya vino en Pentecostés, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Miren, las vasijas con labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de consumo un consentimiento. Si alguno se limpia de estas cosas, será, hermano, utensilio para honra, santificado. Ahí, en aquel tiempo devolveré pureza de labios, santificado, para que seamos útiles al Señor, para toda buena obra que Él preparó, hermano, para que andemos en ella. Bendito es el Señor. Ahí está claramente. Es a través de la sangre que Dios nos da una nueva boca, hermano. Nos pone asas para mantenernos de gancho como su novia, como su esposa, para poder así ser manejado por Dios. O sea, la llenura del Espíritu, hermano, por favor. Yo no tengo nada en contra de los dones. Los dones son de Dios. Si Dios le ha dado dones, gloria a Dios. Que Dios los llene a usted dones. Pero lo que Dios busca es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, hermano. El fruto del Espíritu. Porque los dones nos condenan. Entonces la llenura del Espíritu, hermano, no tiene que ver con ningún don, no tiene que ver con ningún don, tiene que ver con el gobierno del Espíritu en nuestra vida. Esa es la llenura del Espíritu que Él tiene. Él es Señor
control de nuestra vida. Nosotros no damos un paso sin la dirección del Señor, es la llenura del Espíritu. Él viene y llena la casa, así como cuando hablábamos, hermano, que lo dice el Señor. Cuando le dijo a su siervo que cogiera un cordel y midiera, había un río, y dice, métete, dile que se meta 1000 yardas y el agua por aquí, métete más, el agua en el codo, métete otras 1000 el agua aquí, todavía tenemos control y métete más hasta que te inunde, porque eso es lo que quiere Dios, inundarnos de su espíritu y Él tomará el control y no nosotros el control del río. Mire, usted se para a la orilla de cualquier río, así sea el río Magdalena, y lo patea, y usted se cansa de patearlo, lo mira, métase allá. Que verá que el río toma el control. Esa es la llenura del Espíritu, cuando Dios toma el control de nuestras vidas, control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestro carácter, de todo nuestro ser. Y para eso hay que ir al alfarero, para que él haga esa obra preciosa y maravillosa en nuestras vidas, hermano. Entonces necesitamos, eso lo hace, hermano, el fruto del Espíritu se da en el santuario, por eso le pertenece a Dios. Cristo terminó una obra y usted y yo tenemos que cumplir esa doble obra de Cristo en la tierra. Habla del Jordán y habla de la cruz. Usted y yo tenemos que ser crucificados y tenemos que ser bautizados. La obra de Cristo, claro, más profundo que lo que gloria a Dios nos ha permitido enseñar aquí por muchos años. Entonces necesitamos entender, hermano, la palabra, porque dice, erráis ignorando las Escrituras, y al ignorar las Escrituras ignoramos el poder de Dios. Necesitamos, hermano. El punto 4, el más grave. La consagración. En fuego. Por eso mire que mi espíritu tiene ese doble poder. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego habla de purificación, pero también habla de condenación. Ahora entonces, en este vaso fue vaciado, raspado para que no quede nada que ver con el pasado, por dentro y por fuera. Arman lo que le falta con agua, barro y sangre. Tiene que haber sangre. Y lo pasaron, la primera vez lo pasaron por el horno, y ahora que tiene que ser restaurado, vuelve a pasar nuevamente por el horno. Tremendo. Nuevamente por el horno. ¿Y para qué el horno? El horno le da al barro, con la sangre y con el agua, le da fijación, lo fija, lo afirma, lo sella, y le da dureza para que dure. No para que salió de aquí, ya en la esquina, llegó a la casa, le dijeron cuál cosa, él contestó con 4. No, necesitamos la sangre de Cristo para que Dios, a través de su obra preciosa, nos dé duración, hermano, para que no nos muevan las cosas de este mundo. Bendito es el nombre del Señor. Y para que nos dé duración, necesitamos santidad, necesitamos estar en la palabra, necesitamos tener a Cristo como Señor de nuestra vida, necesitamos la sangre. Mire, los 4 colores del modelo eterno de Dios están en los 4 querubines. Entonces, hermano, me pregunta, pero ¿cómo puede ser que un vaso que ya pasó por el horno cuando lo hicieron, vuelve a pasar por el horno? Nos toca, hermano. Que es que yo le servía al Señor, hermano, yo era pastor, o yo era ministro de tal parte, ¿no? Pero ok, le toca volver para que le reparen, así como a Isaías, con un carbón del horno. Volver a la aflicción, eso nos toca. ¿Para qué? Para poder ser refinado. La Biblia dice, porque mire que una de las iglesias es iglesia del Señor, la Odisea es una iglesia del Señor. Y la Odisea dice, soy rico y no tengo necesidad de nadie. El Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque tú eres un desventurado, sin vergüenza, desnudo. Eso es lo que dice el Señor. Hay que comprar oro refinado en fuego. Entonces es lo que le pasa al vaso. ¿Se acuerda que este vaso es usted y soy yo? Que a veces se nos parte la boquita y hablamos, pero nadie nos está viendo, pero el alfarero está escuchando. Y los ángeles anotando, acuérdese, lo dice Malaquías.
Cada palabra que sale de su boca y la mía, los ángeles la notan. Entonces, es solamente en la prueba en donde, hermano, se sabe si el trabajo de restauración fue adecuado. Ah, no, yo nunca me no, hermano, pastor, voy, estudio, o voy donde un sinvergüenza que me haga así y me pongan por internet. Eso está así, no lo hago de uno solo, así. Y se los puedo decir en la cara porque es así, antibíblico y perverso. Es necesario un llamado al Señor, es necesario el horno del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque en el fuego es donde se prueba. Ah, no, no pasa nada, todo bien, todo, venga a nosotros tu reino, todo bien, no ha llegado la prueba, espere que llegue la prueba. Ojalá que nos llegue la prueba. Porque en la prueba es donde se sabe si la fijación estuvo adecuada, si necesita más temperatura. Hermanos, ahí es donde se sabe, en la prueba. A ver si esas tres combinaciones funcionan, porque si no funciona la sangre de Cristo, algo está mal. Hermanos, si yo soy cristiano y me bautizaron ya, y la sangre de Cristo no funciona, no tengo temor de la sangre, pisoteo la sangre, porque si pecaren voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad aquí, ya no quedará más castigo, hermano. Por eso que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego del infierno que va a devorar a los enemigos del Señor. Entonces, hermanos, en la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, la persona morir irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel paso que pisoteara al Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre? Mire, la sangre lo restauraron con sangre, porque usted y yo decimos, somos bautizados ya en agua, entonces porque la sangre ya está en nosotros, y yo estoy en fornicación, o sea, vivo igual que antes. Las mujeres pueden dar testimonio de los esposos, o viceversa, o en el trabajo, o en el hogar, en fin. Entonces, hermanos, si la sangre no funciona, algo está mal. Entonces, ¿qué necesitamos? Más temperatura, porque en el horno es donde se prueba la fijación de la sangre, y cuando se prueba, ¡pim!, se revienta el vaso. Ah, vaso falso, ¿me entienden? Fácil, el Señor nos lo muestra fácil, hermano. Entonces, para ver si va a ser útil al Señor, lo importante no es que usted cante, hermano, o que usted y yo prediquemos, lo importante es que usted y yo seamos vasos agradables al Señor. Y usted puede ser agradable predicando en la calle al uno, al otro, allá, muchas veces más agradable que los que predicamos. Que eso es muy fácil, traiga gente, uno aquí predicando muy fácil. Vea, prepare y vea. No, ir a sufrirla a la calle, esos son los vasos de misericordia. Los que van a la calle a llevar así como esas vasijas de honra, a derramar esas aguas de la palabra, que corra y sea glorificado el Señor en esas otras vidas. Entonces, es tremendo, hermano. Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿conocía Dios a Job? ¿Conocía Dios a Job? Lo conocía muy bien. Varón temeroso de Dios. Qué tremendo. Perfecto y recto. Y apartado del mal, ¿cómo le parece? Y sin embargo dice, el Señor me probará y saldré como oro, porque Job sabía que esa sangre estaba sobre él. No podremos decir nosotros como Job, me probará el Señor y saldré como oro. Necesitamos ser restaurados, hermano. Por eso estamos hoy en la casa del alfarero. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 17:3. Anótelo. Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. El Señor le dijo, os he llevado por el desierto durante 40 años para probaros, para afligiros, para ver lo que había en vuestro corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Dios nos prueba, hermano. Entonces, qué tremendo. En la prueba es en donde se sabe si la vasija fue restaurada o no. Hermano, ¿cómo se prueba una edificación antisísmica? Cuando viene un temblor de tierra, se sabe, van a revisar. Tranquilo. Pero mire lo que pasa con Space. Un temblorcito ahí suavecito, ni siquiera temblor, aguacero. Y mire, se está cayendo todo. Así hay muchos hogares cristianos, y eso vea, hermano, para abajo,
cayéndose todo. ¿Por qué? Porque necesitamos fijación, necesitamos que el Señor nos arme de nuevo y ponga su sangre y nos lleve, hermano, como debe ser, para poder resistir, hermano. Dice que Dios nos pone en el sedazo, dice que Dios mueve la mata para ver qué es lo que cae y qué queda en el árbol, qué queda ahí dando fruto, qué queda ahí sosteniéndose. Porque miren, cuando hay situaciones como la gente van, de pronto le da a una persona con falta de entendimiento, con cosas en su corazón, se van, que hablan una hora y de un momento a otro empiezan a llamar a la clientela, ¿entienden? Tremendo. Y se pierde la savia del árbol, de estar permaneciendo en el árbol, la savia y el conocimiento, el entendimiento tan precioso que da Dios. ¿Por qué? Por no entender. Así es como se prueba una edificación, hermano. Es en el horno donde se sabe si la boca es nueva. Se unió al vaso ahí, una vez, en el horno. Pero tenemos que entender, hermanos, ya vamos terminando. Tenemos que entender que el fuego del horno de Dios no es para destruirnos. No es para dañarnos, ni para quemarnos, ni para ahogarnos. Es para afirmarnos, para bendecirnos, para guardarnos y para usarnos para su gloria, hermano. Ese es el fuego, para eso es el fuego de Dios. Mire, vayamos a Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Acordémonos que ya lo vimos en una enseñanza preciosa, que Dios creó a Jacob, pero formó en la casa del alfarero a Israel. Y ya Jacob era tramposo, mentiroso, sinvergüenza, pero ya Israel era príncipe del Señor. Jacob, hombre viejo; Israel, hombre nuevo. Por eso está diciendo, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, lo creó, pero formador tuyo, oh Israel, o sea, el príncipe del Señor. Mire esa enseñanza sobre este Israel que vamos a traer en el próximo domingo, antes del día festivo que viene el lunes, para que podamos estar 3 o 4 horas estudiando la palabra profundamente. Maravilloso. Usted va a entender unas cosas profundas y maravillosas, hermano, de esto. Pues mire lo que le dice, formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redime, no temas que te metí en el horno, no temas que te formé en el horno. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, mire, cuando lo metes en el agua, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y eso somos nosotros, bendito es el nombre del Señor, el Israel de Dios. Entonces, la prueba es para, hermano, para mostrar la dureza que vamos a tener, para que nuestro andar con Dios sea duradero. Por eso, si, por ejemplo, en el llamado mío, si yo me quedo y me pongo yo de bravo a pelear y a defender lo que era mío, que me decían que era mío no es nada. Mío es esta carne que el Señor de alguna manera la cambiará. Hermano, ahí el Señor dando, pasándolo a uno, y a lo mejor necesito pasar muchísimo más. Gloria a Dios, que el Señor nos sostenga. Pero para eso es la prueba, hermano, para que seamos duraderos, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Acordémonos de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí los pasaron por el horno y los pusieron 7 veces. O sea, la temperatura perfecta, 7. Para que los metan e inmediatamente desaparezcan. Pero ahí estaba el cuarto. Entonces, ahí estaba Cristo, ahí estaba el Señor, hermano. Cuando viene la prueba, Dios está con nosotros en medio de la prueba. Acuérdese, hermano, que es totalmente bíblico. Mientras el Señor mandó las 10 plagas de Egipto, ahí estaba, mire, estaba todo Egipto, pero aquí había una partecita que se llamaba Gosén, y las moscas llegaban hasta el límite, y la rata, todo llegaba hasta el límite ahí, todo. Pero no se metían de ellos. Dios los guardó en medio de la tribulación. A Sadrach y Mesach y Abednego, Dios los guardó en medio de la tribulación. Y así a cada uno de nosotros, Dios nos mete en el horno, pero Él nos guarda. Dice que no nos quemaremos, hermano. Bendito es el nombre del Señor, que Dios más maravilloso. Entonces, qué lindo, hermano. La próxima semana, yo creo que terminamos. Vamos a ver los vasos viles.
No se la pierda. Es una enseñanza muy tremenda, profética, y que se va a cumplir con casi toda la iglesia. Paso firmes.